cada vez más fortalecidos. Y bueno, vamos ahora sí a la palabra. Y vamos a una porción que se encuentra en Primera de Juan, primer carta del apóstol Juan, capítulo 4. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 7. Y dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde Él teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Ahí nos detenemos. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que hoy nos dejarás una enseñanza que quedará guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos llevará, Señor, a convertirnos en hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Fíjese que en la actualidad por ahí anda una película que ya es una segunda parte de una película que salió hace ya algunos años atrás, que se llama El Diablo Viste Prada. Así se llama el título en inglés. Aquí en México le pusimos El Diablo Viste a la Moda. ¿Por qué le hago referencia a que el diablo viste Prada o el diablo viste a la moda? ¿Y qué es la moda? Pues la cultura, ¿verdad? Lo que el mundo secular nos ofrece. Y así como hemos visto los que tenemos más años pasar muchas modas, todas esas modas pasan. Todas esas modas se desvanecen. Hay modas que van y vienen, hay modas que regresan. Hoy estamos viendo modas que es así como que una mezcla entre 80s y 90s, pero siempre las modas van, vienen, regresan, etcétera. Para mi gusto y para mi manera de verlo, realmente el diablo sí se viste a la moda. No sé si traga Prada, pero a la moda sí se viste. Pero el apóstol Juan, en el capítulo 13, versículo 35, dice así: en esto conocerán
todos los que son mis discípulos. Lo escribe Juan, pero lo dice nuestro Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieres amor, los unos con los otros. Eso significa que la vestimenta que debemos de tener nosotros no es a la moda, sino la vestimenta que debemos portar nosotros cada día es el amor. El amor. Dios nos ha pedido que nosotros sus hijos nos vistamos siempre, inequívocamente, o sea, sin error, que siempre lo hagamos de esta manera, que nos vistamos en amor. Todos los que nos decimos seguidores de Cristo tenemos que andar vestidos en amor. Sin esa vestimenta, sin ese traje que usted debe de traer de amor, es fácil que usted pase desapercibido y ni siquiera se den cuenta que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no anda vestido en amor. Por eso el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol más amado, o al menos eso lo dice él, ¿verdad? El apóstol que tuvo más intimidad con nuestro Señor Jesucristo, nos dedica varios versículos en este capítulo 4 de su primera carta, donde nos da la explicación más extensa de lo que es el amor. Normalmente la explicación la pensamos para con Juan, de acuerdo a Primera de Corintios, pero aquí en esta primera carta y capítulo 4 de Juan, él abarca más versículos y nos habla más versículos acerca del amor de lo que dice Pablo. Ahora, dicen cosas muy similares, pero el día de hoy vamos a dedicar el tiempo para ver estos versículos que nos escribe el apóstol del amor. En este caso, Juan. Por eso es que leímos Primera de Juan desde el capítulo 4, desde el versículo 7 al 21. Y empieza diciendo de esta forma: amados, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Y luego en el versículo 11 dice: debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego en el versículo 12 vuelve a decir: y si nos amamos unos a otros. Por eso le digo que toda esta sección el apóstol Juan se la dedica a hablar del amor. Y estas son algunas de las primeras frases que él utiliza, o algunas de estas frases que él utiliza para describir la forma en que nos debemos vestir, en la forma en que se debe de vestir un cristiano, que demuestra que verdaderamente te tomas en serio esto de ser hijo de Dios, que verdaderamente te tomas en serio esto de ser seguidor de Cristo, de vivir según tu fe. ¿Por qué? Porque termina diciéndonos, y usted ahorita lo notó, yo traté de hacer un poco de énfasis ahí, que nos dice este mandamiento, o sea, nos lo deja como un mandamiento, y es el mandamiento del amor. En el versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es una petición, no es una sugerencia, no es a ver si te sale, a ver si puedes, ay, cuando tengas ganas. No. Es un mandamiento. Es una petición para que tú lo hagas, porque el Señor te está diciendo: mira, yo espero, yo te exijo, yo te requiero que vistas de amor. O sea, es un mandamiento, eso significa un mandamiento. Quiero que quede claro, como diría un salmista, que no quede huella, que no quede huella, que es un mandamiento. O sea, tiene usted que hacerlo. Un mandamiento es que usted absolutamente lo tiene que hacer, o de manera absoluta lo tiene que hacer. Tiene que estar vestido con ese amor, ese ropaje de Jesús. ¿Y cuál es la razón para que hagamos esto? Bueno, pues en el versículo 8 dice: porque Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros reflejamos a Cristo, pues tenemos que reflejar amor. En el versículo 16 nos vuelve a decir: Dios es amor. ¿Se da cuenta? Por eso nos dice el Señor: la razón por la que quiero que tú te vistas con este guardarropa del amor es porque ese soy yo.
así me he visto yo. Esa es la manera en la que yo ando en el mundo, en la que yo me vestí en el mundo. En otras palabras nos dice, quiero que reflejes en tu forma de ser, en tu forma de vestir, quién soy yo. Quiero que en tu forma de ser recuerdes y le recuerdes a los demás quién soy yo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, Dios tiene muchos atributos y muchísima gente se los aprende hasta de memoria y los repiten y cuando oran los dicen. Y es algo que nos enseñan las Escrituras y está bien. Y mucha gente sabe que Dios es verdad, que Dios es santo. Se nos dice también que Dios es justo. Todo es verdad. Se nos dice que Dios es sabio. Pero aunque tiene todas estas características que son rasgos inmutables del Señor, o sea que no puede quitarse, que siempre van a estar ahí con Él, son realidades inalterables de su ser, de la naturaleza de Dios, algo que se nos olvida o que muchas veces no recordamos y no repetimos, es que el Señor también nos dice, quiero que te vistas con amor, porque ese soy yo, porque así soy yo. Lo que significa que si queremos saber amar, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vestirnos de amor para amar a nuestros semejantes, tenemos que entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender qué es lo que Él vino a hacer. Y por qué vino y nos dio tanto amor. Porque si no queremos entender quién es Jesús, puede ser que lo que estamos haciendo, creyendo y enseñando, pues no sea fiel a lo que Jesús es. Y estemos enseñando cosas que no son realidad. Porque también puede ser que estamos utilizando la palabra amor, pero la estamos usando de manera equivocada, de manera ilegítima. Porque en la actualidad, y usted lo debe de saber, que la palabra amor tiene muchísimos significados. Y mucha gente la utiliza hasta para frases así muy de moda, que dice, ay, amé tus tenis. O sea, ¿se acuerda de esas frases? Ay, es que amo tu outfit. O sea, se queda uno así, ¿eh? Pero son frases que se utilizan. Por eso le digo, actualmente podemos tener una identidad equivocada de lo que es verdaderamente amar. Entonces tenemos que entender lo que significa que Dios es amor. Y lo tenemos que entender si es que nos vamos a vestir con amor. Porque mire, el amor de Dios es algo que viene desde antes de la creación. No es algo reciente. No es algo que haya llegado con Jesús. Es desde antes de la creación. Porque para poder mostrar amor y para tener amor, pues usted necesita de un objeto, de algo a cual manifestarle o a quien manifestarle ese amor. ¿Sí me explico? Entonces ahí radica algo muy importante para nuestra fe cristiana. Porque la Escritura nos enseña, y nos enseña con mucha claridad que tenemos un Dios trino. Usted ya lo sabe, lo hemos explicado aquí en varias ocasiones. Nos dice la Escritura que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Eso significa que Dios nunca ha estado solo. Es un solo Dios. Ahora, déjeme le explico algo. Es un solo Dios, no se vaya a confundir. Es un solo Dios, pero tiene tres miembros o tres manifestaciones diferentes. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Usted ha visto esos pretzels, esos como galletas? Aquí no los acostumbramos mucho, pero en Estados Unidos sí. A veces hacen unos pretzels así grandes, que van así medio trenzados y tienen como 3 agujeritos. Haga de cuenta que Dios es como ese pretzel, ¿verdad? O sea, cada agujerito es una manifestación de Dios, pero todos unidos en una misma masa. ¿Sí me explico? O sea, es un mismo Dios, un solo Dios, con 3 manifestaciones distintas. Son 3 personas iguales, pero que tienen una naturaleza y una personalidad distinta. ¿Sí? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, pero
así como ese Presley que le digo, todos están unidos. Y el primero no es el segundo, ni el segundo es el tercero, ni el tercero es el primero, ni tampoco es el último, pero todos están unidos en una misma masa, en una naturaleza divina. Por lo tanto, existe un amor profundo dentro de ellos tres, de esas tres personalidades, de ese Dios trinitario. Por eso en la Trinidad ellos se aman mutuamente. Y de esto nos habla nuestro Señor Jesucristo. No es algo que yo me esté inventando. Mire lo que nos dice Juan en el capítulo 5, versículo 19. Y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, no es el llanero solitario, él no anda solo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Salud. Sigue diciendo en el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros se maravillen, ¿no? Os maravilléis. Dice que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama agradar al Padre. Pero dice algo más. Juan 17:24. Padre, le dice al Señor, está orando nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se fija? O sea, ya desde antes de la creación, ya Jesús estaba con el Padre estaba con Jesús y ambos estaban con el Espíritu Santo. Porque podemos también leer en Génesis que el Espíritu se paseaba, ¿sí?, sobre las aguas. Entonces ya estaba, ya existían ahí, ya coexistían ellos tres. Así que Jesús dice, mi Padre me ha amado desde antes que existiera el mundo. O sea, desde, usted todavía no nacía, hermano. Desde antes de los dinosaurios. Eso significa que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo llevan mucho tiempo juntos. Más del que nosotros podemos imaginar. Y todo ese tiempo se han amado entre ellos, ¿sí? Se han amado los unos a los otros, ellos, ¿verdad? Ahora, es tan grande el amor que ellos tienen que también buscan que nosotros participemos en ese amor. Ojo con eso. Ellos quieren que nosotros participemos en ese amor con ellos. Fíjese lo que nos dice Efesios 1:4. Y aquí está el Señor hablándole a la iglesia del Nuevo Testamento por medio de Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Y dice, así como, o dice aquí en Reina Valera, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ya nos tenía escogidos. Tiene que emocionarse más, ¿eh? O sea, hermanos, ya el Señor nos tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué les cuesta? Sirve de que despiertan a los que se están durmiendo. Porque ya vi ahí uno que otro, dije, están portereando, porque está cabeceando. Sí. Ya, pónganse serios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no más porque les dio la gana. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y tenemos que entender que el amado es Jesucristo, para que no se quede así como, ¿y
¿En qué quedamos que era el amado? El amado es Jesucristo. Así que lo que nos está diciendo es que tú y yo, que todos nosotros hemos sido invitados a celebrar este amor con este Dios Trino. Somos parte de este amor. El Padre ama al Hijo ama al Espíritu, y Jesús dijo que el Espíritu vendrá a glorificar al Hijo. Por lo tanto, tú y yo hemos sido elegidos para participar en este amor. Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, participamos en este amor trino. Por eso vuelvo a decirle, Dios es amor. No Rigo Tobar, Dios es amor. Y en esta invitación, Él nos quiere transmitir, nos quiere manifestar y nos quiere compartir de esta naturaleza de amor, de ese amor que tienen ellos. Porque Dios es amor. Y es la forma de manifestarnos, y la forma en que ellos nos manifiestan ese amor es que nosotros también nos manifestemos en amor los unos con los otros. Por eso Él espera que nosotros podamos ser esas manifestaciones visibles de su naturaleza, que su naturaleza es amor. ¿Sí me explico? Ahora, en las Escrituras podemos encontrar 3 palabras griegas que significan el amor. También ya lo hemos explicado en varias ocasiones. La primera palabra es una palabra que se llama eros. Esta palabra tiene una connotación o una expresión sexual y habla de ese amor o de esa pasión sexual que se tiene entre los seres humanos. La otra palabra griega para llamar amor se llama fileo, que también ahí deriva de Filadelfia. ¿Ha comido ese queso? De ahí deriva esa palabra, ¿verdad? Se refiere a que es fraternal, ¿verdad? Un amor fraternal, suave. Eso es fileo, se refiere a un amor de amistad. Y la tercera palabra, que es la palabra de ese amor trino, de ese amor que manifiesta a Dios, es la palabra agape. Una gente dice ágape, o si lo quiere acentuar es agape. Es una palabra que significa amor, pero nos habla de la manera en que Dios ama, porque es la naturaleza de Dios. Es un amor de sacrificio, es un amor que lo da todo por ese amor. Es un amor que busca el bienestar del otro, que busca el bienestar de la otra persona. A eso se refiere este amor agape. Así que la mejor manera que tiene Dios de amar es devolverle su gloria y darle su gloria al Hijo, y que el Hijo le dé gloria a Él. Y de esa misma manera, participando nosotros, que nosotros le demos gloria a Dios. ¿Se fijan? Porque tenemos que participar en esa naturaleza. ¿Sí? No es que nadie pudiera antes amarlo, ya lo explicamos. Se amaban entre ellos como Dios Trino. Pero ahora que nosotros participamos, si el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre, ¿por qué nosotros no queremos glorificar a ambos, sobre todo al Hijo, a Jesucristo? Porque de esa manera vamos a estar manifestando y vamos a estar participando en ese amor junto a ellos tres. Y me refiero a ellos tres, esas personalidades, un solo Dios, vuelvo a repetir. ¿Sí? Así que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, ellos reciben gloria. Cuando nosotros somos obedientes, ellos reciben gloria. Por eso Él nos invita a ti y a mí, a todos nosotros, a participar en este amor. Porque a Él le apasiona el que nosotros podamos dar de ese amor agape. Es la manera en que Él quiere que nosotros manifestemos ese amor. Por eso nosotros tenemos que alabar, por eso nosotros tenemos que glorificar al Señor, por eso nosotros tenemos que manifestar quién Él es, quién es Él o Él es, ¿sí?
Por eso es tan importante venir y adorar, hermanos, se lo vuelvo a decir. Por eso es tan importante. No solamente es hacer su voluntad, sino venir a agradecerle, a adorarle, a bendecirle por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Él quiere que participemos en esta adoración, porque es la manifestación de Dios. Y también parte de esa manifestación de Dios en nuestra vida es que nosotros tenemos que tener ese amor por servir. Por servirle a los demás, pero también por servir en la iglesia, por servirnos los unos a los otros. Porque también el servir es amor de Dios manifestado. ¿Sí? Es la manera en que Él se da a conocer cuando nosotros somos sus extensiones. Me refiero a que nosotros somos su boca para hablar la palabra de Dios. Se refiere a que somos sus manos para poder tocar y abrazar. ¿Sí? Somos sus brazos para poder abrazar, consolar, ayudar. Es la extensión, somos nosotros la extensión de Dios para manifestarla a los hombres. Por eso en una de las porciones que leímos, en uno de los versículos, dice que nadie ha visto a Dios. Pero si nosotros nos vestimos de amor, vamos a manifestar ese amor para que la gente lo conozca, para que la gente sepa quién es. Y bueno, ahora que ya más o menos entramos en contexto, ahora sí vamos a empezar la prédica. Porque esto, ¿qué significa? Esto ¿cómo se relaciona entonces con nuestra vida? O sea, todo esto que hemos hablado hasta ahorita, ¿cómo se relaciona entonces con nuestra vida? Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios. Esto nos dice, o lo primero que debemos saber es que el amor y el amor de Dios debe de ser visible, hermanos. Si se va a manifestar, significa que tiene que ser visible. Yo en alguna ocasión les decía que es como los novios que nada más se dicen, ay te quiero, ay te amo. Pero si nunca llega con un ramo de flores o con algo visible, pues no sabemos si es real. ¿Sí me estoy explicando? Mínimo cómprele unos elotes, algo, ¿eh? Digo, yo conozco aquí parejas, matrimonios que así se casaron, ¿verdad? Se cortejaron ahí en los elotes. Todo el noviazgo se la pasaron en los elotes, ¿verdad, güera? La güera también los conoce. Así se enamoraron, ¿verdad? Así con el hoyuejo aquí del elote y bien contentos. Sí, por eso salió güero el güero. Así que lo primero que debemos saber, hermanos, es que el amor debe ser visible. Dios dice que el amor bíblico debe ser visible, debe mostrarse. Y continúa diciendo, dicen, esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, es visible, nos lo manifestó, pero también el que nosotros lo pudiésemos ver y que se hubiese manifestado, nos trajo un beneficio. Entonces el amor bíblico nos dice que tiene que ser visible, pero al mismo tiempo tiene que ser benéfico, beneficioso para nosotros. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, lo tenemos que ver, pero tiene que traernos un beneficio. ¿Sí? Dice que Dios nos amó, por eso envió a su Hijo para que viviéramos por medio de Él. Envió a su Hijo para beneficiarnos, perdonando nuestros pecados y dándonos vida eterna. Nos trajo un beneficio. Por eso fue beneficioso para nosotros. Entonces el amor bíblico es algo que se puede ver, que mejora tu situación, está mejorando tu situación, y que ilumina, y ahorita lo decía la pastora en la administración, que ilumina la oscuridad. Porque es una luz. Y es algo que también da vida a la muerte. Porque de estar muertos en pecado nos trajo a la vida eterna. Esto es algo benéfico que nos aporta el amado. Fíjense cómo dice primera de Juan 3:18.
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué significa? Como le diríamos aquí en Chihuahua, de lengua me como un taco. O sea, usted tiene que manifestar ese amor visiblemente y que sea benéfico. ¿Sí? Porque si nomás lo platica y nada más lo habla, pero usted sigue queriendo amarrar al hermano ahí de la defensa del carro y darle hasta Cuauhtémoc, pues entonces de lengua me como un taco, ¿verdad? No es verdad. Entonces tiene que ser visible y es beneficioso, pero también es justo. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 10, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. Porque sigue diciendo así, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerda de esa palabra? La aprendimos hace como 2 o 3 semanas atrás. Propiciación, o sea, el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios, fue propicio para Dios. ¿Sí? Eso significa que tú y yo hemos pecado, pero el pecado necesitaba abordarse, necesitaba arreglarse. Entonces Dios ideó un plan que fue la propiciación, lo que significó la satisfacción, la justa demanda por ese pecado que se debía. Así que el amor no pasa, ojo con lo que le voy a decir, el amor no pasa por alto el mal. Sí, nos quedó claro. Y se lo voy a decir por qué. Estamos viviendo tiempos donde en la iglesia, con tal de decir amor y que nos amamos los unos a los otros, no abordamos el pecado. Usted sabe que hay una situación, usted sabe que alguien está en pecado, pero como lo ama tanto, pues hay que siga, ¿verdad? En algún momento Dios lo va a arreglar. ¿Qué cree? No va a suceder si usted no hace algo. Usted es la luz. Usted es el que tiene que manifestar ese amor de manera visible y que traiga un beneficio. Pero no solo eso, sino que aquí por eso el Señor nos está diciendo, yo te amo, pero no puedo pasar por alto lo que haces mal. O sea, te amo, por eso te estoy corrigiendo. Te amo, por eso quiero que dejes el pecado. Y te doy las herramientas para que dejes el pecado, pero lo tienes que dejar. O sea, ven tal como eres, pero tienes que ser transformado. No te vas a quedar así toda la vida. Y como te amo tanto, no te voy a decir que eso está mal y que eso es pecado. Ya si la persona no lo atiende o ya se hace caso omiso, pues ya depende de cada persona. Pero usted tiene que abordar el pecado. ¿Sí? Por eso el amor tiene que tener también un estándar. ¿Y cuál es ese estándar? Pues es el estándar de Dios. Por eso Dios nos dice que Él ama en verdad. Por eso nos dice que en hecho y en verdad. Que amemos en hecho y en verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nos dice que amemos significa que tenemos que abordar los problemas y Él nos está ayudando a abordar esos problemas. Porque Él dice, yo te mando, acuérdese que es mandamiento, yo te mando que ames. Por eso Él nos da las herramientas para que podamos abordar el pecado. Por eso, y ahí entro en otro detalle, aquí es cuando empieza a tener sentido esto de que amemos a nuestros enemigos. Y usted dirá, eso está bien tremendo, pastor. ¿Está del cocol? Sí, sí está. Porque yo quisiera amarrar a 2 o 3 ahí de la defensa de la camioneta y darle por lo menos hasta la Dale. Ahí está la carnicería Malibú, por ahí. O sea, desde aquí hasta allá. Sí. Llevarles carne fresca. Llevarles la carnota, ¿verdad? Sí, tienes razón. No lo pensé así, pero eso no te lo reveló carne ni sangre.
Bueno, nos dice el Señor que amemos a nuestros enemigos. Entonces, si nos dice que amemos, que es un mandato, significa que no es algo de emoción. ¿Sí me estoy explicando? No es algo que yo tenga que sentir, sino es algo que tengo que tomar una decisión. Por eso el verdadero amor, usted lo decide, hermano, hermana, usted lo decide. Por eso cuando usted en el altar dice, sí, acepto, está aceptando el paquete tal y como llegó. ¿Sí me estoy explicando? Porque el Señor le está diciendo que usted tiene que amar de manera inconditional, por si me ven ahí en Oregon. O sea, tiene usted que amar incondicionalmente, es una decisión, no es algo emocional, porque la emoción se le va a pasar a las 2, 3 semanas, es más, a los 3 días después de la luna de miel. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando usted sabe que tomó una decisión e hizo un juramento delante de Dios, así decimos en mi rancho, usted discúlpeme el léxico, usted se amarra lo que se tenga que amarrar y se planta firme, porque tiene que hacer que esa decisión que tomó sea para toda la vida. ¿Sí me estoy explicando? Porque es una decisión, no fue algo emocional. Ahora, ojo, ojo. No se asusten, hermanas, hermanos, no se asusten. A veces, aunque se amarre lo que se tenga que amarrar, si hay golpes, maltratos y sobre todo la única excusa bíblica para poderse separar, hay infidelidad. No, porque la única infidelidad es en la carne. También si el marido es infiel con el Señor, no es el proveedor que esperaba, no está dándole guía en su casa, no está ayudándole en lo que le tiene que ayudar, eso también es infidelidad. ¿Sí me estoy explicando? Eso significa que no nos podemos poner religiosos. ¿Qué tal que la mujer esté recibiendo maltrato y yo le diga, hermana, ore más? ¿Y qué tal si en una de esas que ora más la matan? ¿Sí? Y disculpe que lo diga así tan fuerte y tan claro. Entonces, va a haber situaciones en las que usted no puede permanecer ahí. ¿Sí? Aclaro. Eso fue así que, paréntesis, ¿verdad? O sea, no se asuste. Pero, si no estamos llegando a ese punto, pues usted tiene que amar y tiene que hacer valer esa decisión que usted tomó. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. Para más consejos, para más pláticas de este tipo, vaya al retiro de matrimonios. Así que bueno, el amor puede tener emoción. O sea, sí nos emocionamos, tiene emoción, pero requiere, amor ágape requiere decisión. Puede haber emoción, pero requiere decisión. ¿Estamos claros hasta ahí? Romanos 5:8, mire cómo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si otro hubiera sido el Señor, si no hubiera tomado una decisión, dirían, no hombre, estos ni me quieren ni yo los quiero, ¿cómo voy a morir por ellos? Y se para así, ¿eh? ¿Sí me estoy explicando? Por eso aquí nos enseña una vez más que es algo de decisión, no es emocional. Tenemos que sacar esas situaciones emocionales de muchos lugares. ¿Sí? No murió por nosotros cuando hacíamos lo correcto, sino porque estábamos obrando mal. Él nos demostró esa manifestación para que podamos ahora estar con Él. Entonces es una decisión para que podamos ahora nosotros llegar a Él. Por eso el amor tiene un estándar y el amor tiene que ser justo. Por eso tiene que haber justificación. Por eso le digo que no podemos pasar por alto si algo está mal. Tenemos que arreglar, abordar la situación que está mal para llegar a lo que es correcto. Entonces nos dice, esto es lo que quiero que hagas, porque yo soy amor, porque yo te demostré mi amor al entregar a mi hijo en la cruz.
y lo entregué como sacrificio para tus pecados y para que tuvieras un beneficio que es la vida eterna. Entonces, ¿a ti qué te cuesta? Yo eso yo lo estoy agregando, ¿eh? Entonces, ¿a ti qué te cuesta que se lo muestres también a los demás? ¿Sí? Porque mire, Dios no busca celebridades. Lo que Dios busca son siervos. Lo que Dios busca son servidores. Busca personas que quieran llevar esta vestimenta y manifestar el amor de Dios a los demás. Eso es lo que Él busca. No busca seguidores, no busca fans, no busca groupies. ¿Sí entiende el concepto de groupies, ¿verdad? No busca groupies, o sea, ay, que hay un concierto de qué, y ahí van todos, ¿verdad? Ahora hay un concierto de acá y ahí van todos. No busca eso el Señor. Si usted va al partido de caudillos y ahí levantan la porra, entonces siente la misma emoción y no es el Espíritu Santo. Es una emoción colectiva. Entonces no me venga amigo, es que se sentía en todo el estadio el Espíritu. No, es una emoción colectiva. Porque el Señor no se manifiesta así. Si usted ve en la Biblia, el Señor se manifiesta en lo íntimo, en lo secreto y se va a manifestar en su vida. Así que el traje o el vestido que usted debe de llevar puesto es el amor. El amor tiene que ser su estilo de vida. Mire, una vez que empezamos a usar este tipo de ropa, usted empieza a utilizar el atuendo del reino. Se viste como debe de vestir el Señor, como debe de vestir Jesucristo. Y esa es la manera que usted va a manifestar a los demás. Entonces Él dice, esto es lo que quiero que hagan, que quiero que expresen mi amor, mi demostración, lo que Cristo hizo en la cruz, es esa demostración de amor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de manifestar ese amor bíblico, ágape. No es un amor cultural, no es un amor mediático, no es un amor de moda. Es un amor bíblico que es la decisión de buscar con compasión, correctamente y con justicia el bienestar del otro. Se lo repito. El amor bíblico es la decisión de buscar compasión, correctamente y con justicia el bienestar del otro. Ese es el verdadero amor. Y así continúa Pablo diciéndonos el amor, el amor, el amor, el amor. Y el amor nos dice que es contrario o es una contraposición al odio. Así lo dice aquí Juan, dije Pablo, Juan. Porque dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Entonces vamos a aclarar un poquito esto. No has visto a Dios. Si alguien me dice es que yo lo vi, no lo creo. Nadie ha visto a Dios y así mismo lo declara la Escritura. Nadie ha visto a Dios. Y dice Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, en otras palabras, ¿qué le hizo a Caín a su hermano? Pues sabemos que lo mató. Caín mató a Abel. ¿Y qué se refiere la Biblia con odio? Cuando se refiere y nos habla de odio, se refiere el odio a hacerle daño a alguien, que le causa un daño a alguien, en este caso lo mató. Cuando la venganza, ojo con esto, cuando la venganza es la motivación, usted ha entrado en el reino del odio. Por eso es tan importante, hermano, hermana, que usted perdone. Porque mire, yo me he encontrado con mucha gente que dice, es que yo ya perdoné. Yo ya estoy bien, yo ya perdoné. Pero ¿qué cree? Cuando platicamos con alguna de esa gente,
Si vuelven otra vez a sacar toda la historia. Y es que ¿por qué me hiciste esto? ¿Y por qué me hiciste aquello? ¿Y por qué hice aquello? ¿Sí sabe? Eso significa que no ha perdonado. Eso significa que todavía anda buscando venganza. Eso significa. Porque mire, si Dios hiciera eso mismo que hacemos nosotros, créame que hoy aquí estaría vacío. Si el Señor buscara venganza para con nosotros por nuestros pecados, hoy estaría este auditorio vacío. Por eso Él nos dice, quiero que ames, porque esa es mi naturaleza. Tenemos que convertirnos en un amante, en una persona que ama bíblicamente. Porque no importa cuántos versículos te puedas saber, o cuántas iglesias hayas ido, o dónde fuiste discipulado, o si tomaste un instituto bíblico, eso no importa. Lo que importa es que manifiestes el amor de Dios. Y lo vas a experimentar. Cuando lo hagas vas a experimentar a Dios de otra manera, a otro nivel. Por eso dice en el versículo 12, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? Cuanto más el Señor vea que tú amas, o sea que tú das amor, más el Señor se va a manifestar en tu vida. Más se va a mostrar contigo. Más vea que tú actúas de esa manera en amor, Él más va a buscar estar contigo, se va a manifestar más contigo. Porque mire, el experimentar a Dios no es hasta que te mueras. Y ese es un problema también que tenemos de falta de entendimiento. No es hasta que te mueras. Si nosotros empezamos a vivir como Él, haciendo lo que Él nos pide y mostrando el amor que Él quiere que nos vistamos de ese amor, vamos a ver su manifestación aquí en la tierra. Desde ya. No tenemos que esperar hasta ir a la vida eterna. Por eso Juan es tan insistente cuando habla de permanecer. Permanecer, ¿se ha fijado? Hemos predicado varias veces acerca de Juan, de sus cartas, y él siempre nos dice permanecer. Permanecer en el amor. Permanezcan en mí. Y cuando permanezcan en mí van a recibir más y más allá. Van a tener más manifestaciones del Señor. Porque Él va a ir siendo perfeccionado en nosotros mismos. Porque, ¿qué cree? El trabajo del Espíritu Santo es que usted pueda ver la manifestación de Cristo aquí en la tierra. O sea, el trabajo del Espíritu Santo es llevarlo a usted a tener un encuentro con el Señor. Eso es de lo que se tiene que encargar el Espíritu Santo. Pero usted tiene que dejar que el Espíritu Santo actúe. Que el Espíritu Santo se mueva en su vida. Ese es el trabajo de tiempo completo del Espíritu Santo. Eso es cuando el Espíritu Santo está obrando en usted. Que lo lleve a entender y a recibir la manifestación de Cristo. Versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que ya existe una relación. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, ya tiene usted una relación con el Señor. Por eso dice en el 16, sigue diciendo, y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En otras palabras, si viven ustedes en el amor, Dios va a estar con ustedes. Si actúas con amor, Dios va a actuar contigo. Pero si no actúas de esa manera, pues no va a estar ahí el Señor contigo. Así de sencillo, ¿verdad? Es lo contrario. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, que tengamos confianza, ya con esto voy cerrando, que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, entonces, nosotros vamos a tener confianza, nos dice que nosotros tenemos que tener y debemos de tener confianza en el día del juicio.
¿Qué significa el día del juicio? Hermano, hermana, todos vamos a estar en ese juicio. Es el tribunal de Cristo, también así se ha enseñado, se ha mostrado, tribunal de Cristo. ¿Qué significa? Que un día tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros va a ser revisada, ojo, va a ser revisada delante de Dios. Eso significa que Dios nos tiene grabados. No sabemos qué tecnología tenga, pero nos tiene grabados. Eso significa que todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has dicho y ojo, todo lo que tú has pensado está registrado. Olvídate de que te están espiando los del gobierno. Está Dios grabándote. ¿Sí? Entonces va a llegar un día en que vas a estar delante del Señor, ese va a ser el tribunal de Cristo, vas a estar sentado ahí en la sala, entonces dice, a ver, ahora sí que pase, el desgraciado no, que pase ahora sí Adrián, le toca a Adrián. Y en ese momento se sienta ahí, o me siento yo, va a empezar, y dice el Señor, que pongan la grabación. Híjole, en ese momento todos vamos a decir, ups, oh Dios. Empieza la grabación. Esa grabación va a ser desde el momento que tú le dijiste sí a Cristo hasta el momento en que estás en la presencia de Él. Porque te va a empezar a preguntar, ¿y qué hiciste con la salvación que te di? ¿Qué hiciste con ese perdón de pecados que te otorgué? ¿Qué hiciste con ello? Porque tenemos que recordar que toda palabra descuidada, o sea que, es que no quise decir lo que dije, pero lo dije. Toda obra, toda acción, todo pensamiento ocioso va a estar ahí grabado. Va a ser revisado. Y dice la Biblia, vas a ser probado por fuego. En 1 Corintios 3, no vamos a ver el versículo, pero ahí revísalo, dice que tu vida va a ser expuesta. A esa vida se refiere. Se activa la grabación y él dice, eres un cristiano bastante egoísta. Imagínate que te dijera algo como eso. No hiciste mucho por los demás. No serviste como tenías que servir. Solo querías las cosas para ti. Solo querías la bendición únicamente para ti. Porque eso nos pasa, hermanos. ¿Cuántos vienen buscando una bendición personal? Pero ¿cuántos somos para decir, oye, vente, vamos por la bendición los dos? O mira, de la bendición que yo estoy recibiendo, déjame te doy. O de la provisión que me está dando el Señor, déjame también te doy provisión a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho cristiano egoísta. Pero ¿qué tal que cuando están viendo ahí tu grabación y empieza el Señor, oye, ¿por qué fuiste egoísta aquí? Pero el muchacho acá intentó hacer esto. Y está la grabación por acá y, pero mira, siguió esforzándose. Y ahora le esforzó un poquito más. Y ahora sí vino a varones. Y ahora no tuvo pretextos, aunque no fue reunión social, sí vino. Y entonces, ¿sí sabes? Vamos a empezar a subir nuestro nivel de aprobación y nuestras acusaciones se van a ir disminuyendo, desestimando. Porque ahí nosotros vamos a poder enfrentar la realidad delante del Señor. Que aunque tuvimos cosas malas, pensamientos malos, palabras ociosas, acciones malas, pero tenemos más acciones buenas que malas. Tenemos una transformación y a lo mejor no inició inmediatamente. A lo mejor me quedé dormido 2 años, 3 años, 5 años, pero ya me estoy poniendo al corriente. ¿Y qué crees? El fruto que estoy dando ahora está sobrepasando todos esos años que no hice nada. Entonces, por eso la palabra, lo que acabamos de leer, nos dice que debemos tener confianza. Si nos vestimos de amor, debemos tener confianza en el día del juicio. Si has sido un buen amante, un amante ágape,
estás buscando oportunidades de seguir sirviendo al Señor. Porque también nos dice la Escritura que cuando el Señor venga, muchos van a ser avergonzados. Porque muchos, no creyendo en que Él va a regresar, no van a atender al llamado a hacer lo bueno, y cuando Él regrese van a decir, ah, caray, como cuando llega uno a la escuela y le dicen que hay examen sorpresa y quiere uno ponerse a estudiar los 5 minutos antes, ¿verdad? Así lo dice primera de Juan 2:28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque déjeme le digo algo, hermana, muchos hermanos, hermanas, muchos no vamos a estar contentos en el tribunal, porque no ofrecieron amor a los demás. Solo querían perdón para nosotros mismos, para ustedes mismos, ayuda para ustedes mismos y bendición para ustedes mismos. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Sí? Pero fíjese cómo dice al final. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso significa que el día del juicio, aunque le presenten su película, si usted el último día empieza a trabajar, a vestirse de amor, empieza a servir, empieza a ayudar, empieza a abrazar, empieza a dar palabra, toda la misericordia que usted ofrezca va a triunfar en el juicio. Usted necesita mostrar misericordia antes de llegar a ese juicio y va a necesitar ayuda de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es trabajar desde ya. Que no pase un día más, hermanos, sin que usted se vista de amor y empiece a vivir para agradar al Señor y para servir a los demás. ¿Sí? Porque Él está viendo tu amor y Él está viendo qué tan misericordioso eres y cómo manifiestas esa misericordia. ¿Sí? Él está viendo todo eso. Y ya para cerrar, hay una historia en Lucas 16, no se la voy a poner para irnos rápido. Hay una historia en Lucas 16 que habla de un administrador. En algunas Biblias por ahí aparece como el mayordomo infiel. Era un hombre que, si lo vemos en un contexto moderno, era el gerente financiero de un negocio. Era el encargado de un negocio. Pero hizo mal su trabajo y lo despidieron, lo corrieron, porque no hizo bien su trabajo. Cuando su jefe lo despidió, y Jesús nos está contando esta historia, él se pregunta, ¿y qué voy a hacer? Porque ya no estoy tan chavo. Y como que para ponerme a hacer zanjas a estas alturas de mi vida, pues ya no estoy como que listo. Entonces se pregunta, ¿y qué voy a hacer? Entonces se le ocurre una idea. Y Jesús nos cuenta y nos dice que fue a ver a gente que le debía dinero al patrón que lo acababa de correr. Entonces él va y empieza a decirle a cada uno de esos deudores, oye, yo sé que le debes 50,000 a mi patrón, pero dame 25,000 a mí, así ya ahorita en este momento, y vamos a arreglar este asunto. ¿Sí? ¿Tenía la capacidad de hacer eso? Digo, la capacidad sí, pero no tenía la autoridad de hacerlo, ¿se fija? Entonces, va y busca a otro y le dice lo mismo. Dice, yo sé que le debes 30, pero dame 20. Y ahí quedan las cosas. ¿Sí? Vamos a dar por perdido todo el demás dinero y ya queda bien. Entonces Jesús termina diciéndonos que los hijos de las tinieblas suelen ser más sabios o más hábiles, más sagaces que los hijos de la luz. En otras palabras, yo le pondría, son más tranzas. Sí. Porque este hombre fue despedido por hacer mal su trabajo. Pero hizo amigos, hizo amistades y fue y terminó engañando también a esas amistades. ¿Sí se da cuenta? Y terminó de defraudar más al patrón, pero también ayudó aparentemente a esas amistades. ¿Sí? Pero él controló toda esa situación. Y aunque lo hizo de una manera equivocada, bueno, pues esas personas no entendieron que lo estaba haciendo de esa manera. La conclusión que nos da nuestro Señor Jesucristo es que
nosotros, como hijos de Dios, como hijos de la luz, vestidos en amor, tenemos que asegurarnos de hacer amigos, pero para ir al cielo. De hacer amigos para ir al cielo. No hacer amigos para aprovecharnos, para hacer cosas equivocadamente, cosas que no son correctas. Tenemos que hacer amigos para fortalecernos e ir al cielo. Cuando usted está en un tribunal, en ocasiones, no en todos los casos, pero en ocasiones, se citan a testigos. Testigos que den buen testimonio de usted. Testigos que puedan hablar por usted. Que digan, sí, sí era buen vecino, sí, sí saludaba, sí, sí barría la calle, sí, sí sacaba la basura. No se oyen gritos el fin de semana, ahí en la casa. Personas que den buen testimonio tuyo, personas que den fe de lo que eres, de cómo eres, de las cosas buenas que hiciste. Por eso es importante que nosotros tengamos ese tipo de amigos, esas personas que puedan atestiguar de nuestro carácter, que puedan atestiguar de nuestra forma de hacer, que puedan atestiguar de toda esa misericordia que nosotros podemos darle a la gente. ¿Sí? Entonces Jesús dice, si eres una persona sabia, inclusive si te equivocaste aquí en la tierra, debes tener testigos que den fe de tu buena conducta cuando te toque hablar delante de Dios. Antes de juzgarlo, o dice tu testigo, antes de que usted siga juzgando a esa persona, déjeme le platico lo que hizo por mí. Déjeme le cuento en qué forma nos ayudó, en qué forma ayudó a la sociedad, de qué manera oró por su cuadra, de qué manera oró por su colonia, cómo contribuyó para ayudar a los niños, a los ancianos, a los necesitados. Déjame contarte que esa gente va a dar fe de ti en el cielo. Vas a tener testigos si es que tú actúas como un hijo de luz. Así que, para cerrar, el amor es una decisión, no es un sentimiento, hermano. Yo te recomiendo, te exhorto a que cada mañana elijas ponerte esa vestimenta de amor. Que cada mañana te levantes conscientemente de vestirte de amor y que actúes a favor de los demás. Porque ese es el vínculo que nos va a unir con el Señor. Tenemos que reflejar al sastre que nos viste. Y el sastre que nos viste es Jesucristo por medio de su amor, por medio de su misericordia. Porque cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera y a actuar de esa manera, el mundo ya no nos va a ver a nosotros. El mundo va a empezar a ver a Jesús. Va a ver a Cristo Jesús. Porque vamos a estar usando sus vestiduras. Y vamos a poder dar testimonio de transformación en todo lugar. Así que yo te invito, hermano, hermana, que mañana, y si quieres desde hoy, cuando te despiertes, te mires al espejo, no solo te preguntes qué me voy a poner hoy, qué me voy a poner hoy, sino que te preguntes, ¿está mi corazón preparado, revestido del amor de Dios para perdonar, para servir, para bendecir el día de hoy? Pregúntate eso. No salgamos de este lugar siendo los mismos, escuchando un mensaje más, un mensaje de amor más, sino que salgamos de aquí con el compromiso de vestirnos de amor para mostrarle a Cristo a todo el mundo. Porque al final del día, y no al final del día, al final de nuestra vida, todo habrá pasado. Las modas pasan, las modas cambian, pero el amor que portemos, el amor que mostremos, ese nunca va a dejar de ser. Así que ponte de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has perdonado, porque sabemos que tú te interesas por cada uno de nosotros para que participemos de este amor que tú tienes con Dios Padre, con el Espíritu Santo.
para que nosotros seamos partícipes de este amor trino. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos que la manera de mostrarte a ti, al mundo, a las naciones y a mi familia, claro que sí, es mostrarlo con amor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy, porque sabemos que es una palabra que transformará vidas, hará madurar en ti. Y te doy gracias por todos tus beneficios, por toda tu gloria, por todo ese amor que has derramado por cada uno de nosotros. Te damos ya gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.